Hola, hola amigos y amigas de todo el mundo. Ya estamos aquí una vez más en Desafíos Matemáticos de sexto grado. En esta ocasión vamos a darle solución al desafío 66 del bloque 4 que se llama ¿Conoces a pi? Entonces, iniciamos. Y la intención didáctica para el desafío 66, ¿Conoces a pi?, es que los alumnos obtengan la medida de la circunferencia y el diámetro de varios círculos y adviertan que el cociente del primero sobre el segundo es una constante llamada pi y que reconozcan el producto obtenido entre pi y la longitud del diámetro como procedimientos para calcular la longitud de la circunferencia. Del contenido, cálculo de la longitud de una circunferencia mediante diversos procedimientos. Ahora leeremos muy bien la consigna para ver de qué se trata. Y la consigna dice así: en equipos lleven a cabo la actividad y después contesten lo que se pide. Y aquí tenemos una actividad que es una tabla con varias preguntas. Pero para poder resolver con éxito este desafío, debes de saber estos conceptos básicos. Vamos a ver. ¿Has oído hablar tú del círculo y de la circunferencia? ¿Serán lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿Tú qué crees? Bueno, déjate digo. El círculo está representado con el color verde en esa figura circular y la circunferencia está representado solamente con esa línea amarilla, y eso es, el círculo representa el área de esta figura geométrica y la circunferencia solamente es la línea, el borde, el perímetro de el círculo. No se te olvide, circunferencia es el perímetro del círculo y círculo es el área. Y círculo es el área comprendida en el interior de la circunferencia. Entonces, también debes de saber o dominar lo que es el diámetro. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es la medida de una línea. ¿De cuál línea? De la línea que va desde un punto de la circunferencia hasta otro punto de la circunferencia, pero que pase por el centro. Si no pasa por el centro, no será la medida del diámetro. Tiene que estar forzosamente pasando por el centro. Diámetro es la medida de la línea que divide al círculo en dos partes iguales. Es una línea que va de un borde del perímetro pasando por el centro hasta el borde opuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también debes de haber escuchado sobre el radio. ¿Sabes tú lo que es el radio? No, no se trata de ese tipo de radio. Estamos en matemáticas. Y en matemáticas, el radio es la línea que va desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Como lo ves aquí, puede estar aquí, en cualquier lado puede estar, pero va desde la circunferencia hasta el centro. Y por el lado que lo midas, debe de ser el mismo tamaño. Entonces, no se te olvide, 2 radios es la medida de un diámetro. Si no sabemos cuánto mide el diámetro, pero sí sabemos cuánto mide el radio, simplemente sumamos 2 veces el radio. Si queremos obtener la medida del radio, pero no la tenemos, pero sí tenemos la medida del diámetro, simplemente dividimos entre 2 el diámetro y así obtenemos la medida del radio. Muy bien. Y otra cosa que debes de saber es ¿qué es el pi? ¿Qué es pi? Déjate digo, pi es el resultado de dividir la circunferencia, o sea, la medida de la circunferencia entre la medida de
su diámetro. Pi es el resultado de dividir la medida de la circunferencia entre la medida del diámetro. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el resultado se llama pi. ¿Y qué crees? Este número es constante, siempre resulta ser el mismo. Vamos a ver que siempre es 3.14 o 3.1416. Pero eso no es del todo cierto. 3.1416 es porque está redondeado, pero su verdadero valor es infinito. O sea que pi es igual a 3.1415, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46. No te voy a decir, porque si no, nunca termino. ¿Por qué? Porque este número es infinito, jamás terminaría. Ni la computadora más fregona del mundo lo ha podido calcular. Así que pi es la constante de medir la circunferencia entre el diámetro, y para fines de educación aquí en primaria lo vamos a ver como 3.14. En la secundaria ya le agregan más, dice 3.1416. Entonces, entre más decimales tenga, más precisa es la medida que queremos obtener. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya estamos listos para iniciar con el desafío. Y el desafío inicia diciendo: utilicen hilo o cuerda para medir la circunferencia y el diámetro de los objetos que tienen en su mesa y registren sus resultados en la tabla. Después obtengan sus cocientes y completen la tabla. Pueden usar calculadora. Escriban solo 2 cifras decimales para expresar el cociente. Muy bien. ¿Cuáles objetos tenemos? Si no nos han dicho nada, tu maestro con anterioridad te ha de haber dicho que trajeras 5 objetos circulares, ya sea tapas, latas, aros, lo que se te ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tienes esos objetos a la mano, puedes empezar. Si no, date la tarea de ir inmediatamente a buscar. Son 5 objetos circulares, ya sea un CD, una cinta, una tapa, una lata, tu sacapuntas, qué sé yo, todas las cosas que puedan ser circulares. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Ya las tienes? Muy bien. Entonces, recuerda, son 5 cosas circulares. Las que yo ponga aquí, puedes ponerlas tú, o si quieres ir más allá, tendrás que hacer tú con tus propias medidas con los objetos que tú tengas disponibles. ¿De acuerdo? Muy bien. El primer objeto que yo voy a medir es esto. ¿Qué crees que sea? Bien, es una lata de chiles. Es una lata pequeña. Y dice ahí que utilicemos un hilo o una cuerda para medir alrededor. Lo que tienes que hacer es medir el perímetro de ese círculo, el perímetro de esa lata o de ese objeto circular que tú tengas ahí. Con un hilo, dice aquí, o con una cuerda. Y después medir la distancia de esa cuerda para saber cuánto mide el perímetro. Bien, entonces eso hacemos, medimos. Ya está. Y una vez que tengamos ahí, medimos ese hilo, medimos y vemos que es de 17 centímetros. Y después dice que pongamos la medida del diámetro. Vamos a colocar la regla y medimos y vemos que el diámetro de aquí es de 5.4 centímetros. Muy bien, así lo debes de hacer con tus objetos circulares. Muy bien,
Vamos a seguir. Medimos. ¿Qué es? Es una tapa de galón de leche. Y medimos su circunferencia. Y vemos que mide 11 centímetros, 11.6 centímetros. Y después medimos su diámetro. ¿Cuánto es? 3.7, ¿verdad? 3.7 centímetros. Correcto. Recuerda, es con la medida de tus objetos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir ahora. ¿Es esto qué es? ¿Sí sabes qué es? Sí, es una tapa de envase de refresco. Muy bien. Medimos la circunferencia y vemos que mide 9.8 centímetros. Y su diámetro mide 3.1 centímetros. Y vamos a medir el cuarto objeto, que es, ¿si lo conoces? Sí, es una tapa de vaso de café. De esos que venden en las tiendas, un café te lo dan con esa tapa. Medimos su circunferencia y vemos que tiene una medida de 27.4 centímetros. Correcto. Y ahora su diámetro son 8.7 centímetros. 8.7 centímetros. Muy bien. Y vamos a medir el último objeto circular, que es esto. ¿Qué será? Es la tapa de 1 litro de yogur, del envase de 1 litro de yogur. Medimos su contorno, su perímetro, y vemos que mide 36.6 centímetros. Y después medimos su diámetro, que mide 11.6 centímetros. Muy bien. Ya está. Ya tienes tus propias medidas, o si utilizaste las mismas, quiere decir que ya estamos listos para hacer la siguiente columna y después contestar estas 3 preguntas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice ahí que podemos utilizar calculadora si la tienes a la mano, o si no, pide el teléfono a tu mamá para hacerlo, o si no, tendrás que hacerlo manualmente. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar aquí la calculadora. Y aquí tenemos la calculadora. Dice que el cociente de la circunferencia entre el diámetro. Circunferencia entre el diámetro. O sea, circunferencia entre el diámetro. O sea que 17 entre 5.4 centímetros. Le damos igual y sale 3.14. Y lo escribimos ahí. Dice que lo pongamos con 2 decimales. Lo escribimos aquí. 3.14 centímetros. Vamos con el siguiente. Y dice así. 11.6 entre 3.7. ¿Cuánto es? 3.13. Pongamos ahí 3.13. Muy bien. Ahora vamos por la tapa del envase de refresco. 9.8 centímetros entre 3.1 es igual a 3.16. Escribimos aquí 3.16 centímetros. Vamos por la tapa del vaso de café. Y dice así, 27.4 entre 8.7 igual a 3.1494. Le escribimos 3.14 y vamos por la tapa del litro de yogur y vamos a dividir 36.6 entre 11.6.
igual a 3.1551. Anotamos 3.15. Ahora vamos a contestar estas preguntas. Dice, ¿cómo son los resultados de los cocientes? ¿Cómo son estos resultados? Son muy parecidos, ¿verdad? 3.14, 3.13, 3.16, 3.14, 3.15. Muy parecidos, muy cercanos, casi iguales, ¿verdad? Entonces son casi iguales. ¿Cómo vamos a escribir entonces qué son los resultados? ¿Qué escribiste tú? Muy parecidos, con muy poca diferencia. Muy poca diferencia. ¿A qué crees que se deba esto? ¿A qué crees que se deba? ¿A qué crees que se debe que casi sale lo mismo? ¿O a qué crees que se deba que salieron diferentes los resultados? Porque si tú recuerdas hace ratito que te dije que pi es una constante y que siempre resultaba lo mismo. Y aquí vemos que solamente dos resultados nos salió la medida que esperábamos, 3.14. ¿A qué crees que se deba esto? Primeramente, ¿a qué es una constante matemática? ¿A qué es una constante? Esa constante es el resultado de dividir la circunferencia entre el diámetro de cualquier círculo. De cualquier círculo siempre va a resultar esta misma cantidad y por eso se llama constante. Pero ¿por qué nos salió diferente a nosotros? ¿Por qué? Porque a lo mejor las medidas se necesitaba hacerlas más precisas. Más precisas. Si te fijas, al medir con la cuerda alrededor de los objetos, la cuerda está por fuera del perímetro. O sea que la cuerda nos resultó ser un poquito más grande. Y si medimos bien, por eso nos resulta más grande los números. Y si no medimos bien, por eso nos resultan más pequeñas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿a qué crees que se deba esto? ¿A qué es una constante? La diferencia es a que las mediciones no fueron precisas. Si hubieran sido precisas, la constante sería la misma. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿Por qué? Porque yo siento que a ti te debió haber salido casi igual parecido. Si a ti te salió 3.14 en todas, quiere decir que eres uno de los que sí saben medir muy bien. Vamos por la última pregunta. ¿Cómo calculan la medida de la circunferencia si conocen la medida del diámetro? Si ya conozco el diámetro y quiero saber cuánto mide la circunferencia, ¿cómo voy a obtener la medida de la circunferencia si solamente tengo la medida del diámetro? Fácil, esto es muy fácil. Y esto te lo debes de saber. Para obtener la medida de la circunferencia, solo tengo que hacer lo contrario que hice aquí. ¿Qué fue lo que hice? Para obtener la medida de la circunferencia, teniendo ya la medida del diámetro, hago lo contrario de lo que hice aquí. Aquí dividí. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer lo contrario. O sea, multiplicar. Vamos a comprobarlo con la calculadora. Aquí la tenemos. Para calcular, suponiendo que no tengamos esta medida, vamos a ver. Es 5.4 por 3.14 igual a 16.95. Mira. ¿Por qué? Si tú te acuerdas, la medida que nos había salido aquí no era 3.14, tenía muchos más números decimales. Por eso nos da un número muy aproximado. 3.1 por 3.14. ¿Por qué no puse 3.16? Recuerda que el pi es 3.14 y esa es la medida que debemos de utilizar. Es multiplicar la medida del diámetro por 3.14, 9.7. Pero si tú te fijas, queremos sacar una medida más precisa, es 3.1 por 3.14, 16.
9.73. Y si nosotros quisiéramos más preciso, tendríamos que ponerle más decimales y vamos a llegar a esta medida en algún momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces es multiplicar la medida del diámetro por el valor de pi, que es 3.14. Si quisiéramos más precisión, 3.1416, y si quisiéramos todavía mucho más precisión, por 3.141590, y depende de la precisión que queramos, es el decimal que le vamos a agregar. Pero para fines educativos aquí en primaria siempre vamos a utilizar 3.14. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la medida de la circunferencia? Si solamente conocemos la medida del diámetro, multiplicando, haciendo la operación contraria. Aquí se dividió, entonces se tiene que multiplicar. Y vamos a ponerle ahí, multiplicar la medida del diámetro por pi. Multiplicar la medida del diámetro por pi. Eso es lo que tienes que escribir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si tú hiciste todo este desafío con tus propias medidas de tus propios círculos, felicidades, quiere decir que ya eres un pro. Y si lo hiciste con las medidas que yo puse, pues también felicidades, pero todavía te falta aplicarte un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Todos listos. En la parte de abajo hay una manita con un dedito arriba y una manita con un dedito abajo. Todos listos, ahí pongan su cursor del ratón o sus deditos están en su teléfono. Y si les gustó este video, dedito arriba. Si no les gustó, dedito abajo. ¿De acuerdo? 1, 2, todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Correcto. Yo le voy a dar like. Muy bien. Dedito arriba todos. Y si todavía no estás suscrito a este canal, es un buen momento para que ya lo hagas, porque eso te hace acreedor de que seas miembro del Club de las Matemáticas del Profe Alex. Y una vez que ya estés suscrito, no se te olvide activar la campana de las notificaciones. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, al activar la campana, a ti te llegará un mensaje. Cada vez que yo haga un nuevo desafío, a ti te llegará y tú serás uno de los primeros en saber cómo se resuelve. Y así podrás sorprender a tus maestros y a tus compañeros. Muy bien, entonces, sin más, nos vemos en el próximo desafío que se llama ¿para qué sirve pi? Es el desafío 67. Así que cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Hasta la próxima.